Hay preguntas que cambian vidas cuando se responden con claridad. Hoy te hago una que tal vez nunca te plantearon con esta sencillez. ¿Todas las religiones conducen al mismo Dios? ¿Todas revelan la verdad con la misma fuerza? ¿O existe un camino único, trazado por quien es la verdad misma, y otros caminos que, aunque sinceros, no llevan a la plenitud? No venimos aquí a atacar creencias ajenas ni a sembrar desprecio por nadie. Venimos a defender con claridad lo que la Iglesia enseña desde hace 2000 años, que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y que esta certeza no nace de arrogancia humana, sino de amor a la verdad que libera. Si buscas respuestas directas sobre la singularidad de la fe católica, quédate estos primeros 30 segundos, porque al final de este camino tendrás no solo claridad, sino también un motivo renovado para amar la Iglesia que Cristo fundó sobre la roca. Antes de seguir, te pido algo con el corazón. Suscríbete ahora y activa la campanita. No para alimentar números, sino porque cada clic empuja esta palabra hacia alguien que hoy necesita certezas en medio de la confusión. Y deja tu like si este contenido te ayuda a defender tu fe con verdad y con amor. Estas pequeñas acciones sostienen este trabajo y permiten que sigamos acompañándote en el camino de la fe. Ahora, respira hondo y prepárate para escuchar con mente abierta y corazón humilde, porque lo que compartiremos hoy no es opinión personal, es enseñanza de un santo que dedicó su vida entera a formar almas en la verdad. San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud, conocido por su ternura con los jóvenes y su valentía para defender la fe en tiempos difíciles, escribió en 1853 una obra monumental titulada El católico instruido en su religión. En ella, con la paciencia de un padre que enseña a sus hijos, explica con claridad que distingue a la verdadera Iglesia de las demás religiones. Entre los muchos diálogos que componen este libro, hay uno que destaca por su franqueza y por su actualidad, el diálogo 13º, donde aborda con serenidad y firmeza lo que en su tiempo se llamaba el maometismo, hoy conocido como Islam. No lo hace con odio, sino con el mismo amor con que un médico señala la enfermedad para curarla. No desprecia a quienes siguen otra fe, sino que les ofrece la verdad completa, porque el verdadero amor no oculta lo que salva. Don Bosco comienza su enseñanza recordando una verdad que hoy muchos olvidan. No basta con ser religioso, hace falta estar en la religión verdadera. La sinceridad del corazón no suple la verdad objetiva. Un hombre puede creer con toda honestidad en un camino equivocado, y su buena intención no cambiará el destino de ese camino. Por eso, dice el santo, no hay conocimiento más importante para un católico que aquel que le instruye en su propia religión, porque sólo la verdad revelada por Dios salva. Y la primera marca de esa verdad es su origen divino, confirmado no con palabras, sino con hechos, con milagros, con profecías cumplidas, con una coherencia moral sublime, con una duración imposible si sólo dependiera de fuerzas humanas. Frente a esto, Don Bosco se pregunta con sencillez, ¿qué credenciales presenta el fundador del Islam? Y responde con una frase que resume siglos de discernimiento. Mahoma no pudo realizar ningún milagro para confirmar su enseñanza, porque no fue enviado por Dios. Solo Dios es autor de los milagros. Esa frase no es un insulto, es un criterio. Cristo sanó ciegos, resucitó muertos, calmó tempestades y resucitó al tercer día. Los apóstoles, en su nombre, hicieron lo mismo, y la historia lo atestigua. Mahoma, en cambio, no ofreció ningún signo sobrenatural que confirmara su misión. La única anécdota que sus seguidores cuentan es que la luna cayó en su manga y él la devolvió al cielo, relato que incluso muchos estudiosos musulmanes consideran simbólico, no literal. Si una religión se presenta como revelación divina, debe mostrar credenciales divinas. Sin ellas, queda en el terreno de la filosofía humana o de la tradición cultural, respetables en su ámbito, pero no salvíficas. Aquí no estamos juzgando la sinceridad de millones de personas que siguen el Islam con devoción. Respetamos su búsqueda de Dios y reconocemos que muchos viven con rectitud moral admirable. Pero el respeto por las personas no nos obliga a callar la verdad sobre las doctrinas. La caridad exige claridad. Y la claridad nos dice que no todas las religiones son iguales en su origen,
en su contenido ni en su destino. Hay una sola que fue fundada por Dios hecho hombre, sellada con su sangre, confirmada con su resurrección y sostenida por su Espíritu durante 20 siglos sin quebrarse jamás. Esa es la Iglesia Católica. Las demás, aunque contengan elementos de verdad y de bondad, no poseen la plenitud de la revelación ni la garantía de los sacramentos que dispensan la gracia. Vamos a caminar juntos por la historia, no para juzgar corazones, sino para mirar hechos. Y los hechos hablan con claridad cuando se les observa con honestidad. Cristo anunció su venida siglos antes, a través de profetas que no se conocían entre sí pero que describían con precisión al Mesías que vendría. Nacería de una virgen, en Belén, sería llamado Emmanuel, sufriría por los pecados de muchos, resucitaría al tercer día. Y todo eso se cumplió al pie de la letra, con testigos que dieron su vida por afirmar que lo habían visto, tocado y comido con él después de la resurrección. Mahoma, en cambio, no fue anunciado por profetas anteriores. No hubo voces que clamaran en el desierto preparando su camino. No hubo señales celestiales que confirmaran su misión. Apareció en el siglo VII, en un contexto de disputas tribales y ambiciones políticas, y construyó su movimiento con la espada tanto como con la palabra. Esto no significa que todos sus seguidores fueran violentos. Muchos buscaban sinceramente a Dios. Pero el origen de un movimiento religioso importa, porque revela si viene de arriba o de abajo, si nace del amor o de la fuerza. Don Bosco relata con serenidad que Mahoma nació en el año 570, hijo de padre pagano y madre judía, en una familia que no conocía la plenitud de la revelación. Ambicioso desde joven, viajó como mercader y eventualmente se casó con una viuda acaudalada, lo que le dio posición social. Pero en su interior ardía un deseo de grandeza que no encontraba salida en el comercio. Sufría de ataques epilépticos, fenómeno que en aquella época podía interpretarse como posesión demoníaca o como visión divina, según la lectura que se le diera. Mahoma eligió presentar sus convulsiones como encuentros con el ángel Gabriel, y así comenzó a proclamar que recibía revelaciones directas de Dios. Sus contemporáneos, que lo conocían de cerca, no le creyeron. Lo consideraron un perturbador del orden público, un impostor que mezclaba tradiciones judías y cristianas con elementos paganos para forjar una religión a su medida. Condenado a muerte en la Meca, huyó a Medina, donde reunió un grupo de seguidores leales que se convirtieron no solo en discípulos, sino en soldados. Y desde ahí comenzó una campaña de conquista que expandió su mensaje por la fuerza de las armas. El único milagro que las tradiciones islámicas primitivas le atribuyen es el episodio de la luna cayendo en su manga, relato que incluso eruditos musulmanes modernos consideran alegórico o legendario, no histórico. No hay registro de ciegos que recuperaran la vista al tocarlo, de paralíticos que se levantaran, de tempestades que se calmaran a su voz, de muertos que resucitaran por su palabra. Y sin embargo, se proclamó profeta final, sello de los enviados, portador de la última revelación. La razón le pregunta con sencillez: si Dios envía un mensajero con una misión tan trascendental, ¿no le daría credenciales sobrenaturales para que todos pudieran discernir que viene de él? Cristo las dio. Los apóstoles las dieron. Los santos a lo largo de los siglos las han dado. Mahoma, no. Y esa ausencia no es un detalle menor, es el corazón del discernimiento. Pasemos ahora a otro criterio, la santidad de la doctrina. Cristo enseñó el perdón de los enemigos, la castidad del corazón, la humildad como camino de grandeza, el servicio como forma de liderazgo. Prohibió la venganza, elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento indisoluble, y propuso un cielo donde el gozo no es carnal sino espiritual, la visión beatífica de Dios. El Corán, en cambio, aunque contiene pasajes hermosos sobre la misericordia divina y la justicia social, también permite la poligamia, autoriza el divorcio con facilidad, tolera la venganza bajo la ley del talión y describe el paraíso en términos de placeres sensuales. Don Bosco señala que estas doctrinas, aunque puedan parecer atractivas al hombre carnal, degradan la dignidad del alma y rebajan el concepto del cielo. No estamos diciendo que todos los musulmanes vivan de manera inmoral, al contrario, muchos practican virtudes admirables. Pero hablamos de la doctrina misma, del ideal que se propone,
Y ahí hay una diferencia abismal entre lo que Cristo enseña y lo que el Corán permite. Otra diferencia crucial: la expansión. El cristianismo se expandió en sus primeros 3 siglos sin ningún poder político, enfrentando persecuciones brutales, con cristianos arrojados a los leones, quemados vivos, crucificados. Y sin embargo, creció. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires fue semilla de nuevos creyentes. La gente veía morir a cristianos con paz, perdonando a sus verdugos, cantando himnos mientras ardían, y se preguntaba qué fuerza interior los sostenía. Esa fuerza era la gracia de Cristo resucitado. El Islam, en cambio, se expandió desde el principio con apoyo militar. En menos de un siglo después de Mahoma, las conquistas islámicas llegaron desde Arabia hasta España por el oeste y hasta la India por el este. Esa expansión fue posible porque iba acompañada de ejércitos. No estamos juzgando la sinceridad de los conversos. Muchos abrazaron el Islam con convicción genuina. Pero el hecho histórico es que la espada abrió camino donde la predicación sola no habría bastado. Cristo dijo: «Mi reino no es de este mundo». Mahoma construyó un reino muy de este mundo. Ahora, el criterio definitivo: la durabilidad y la santidad de la Iglesia. La Iglesia católica ha sobrevivido 2000 años, atravesando imperios que cayeron, herejías que la desgarraron por dentro, persecuciones externas, corrupciones internas, cismas, guerras y revoluciones. Y sigue viva, visible, con la misma estructura que Cristo fundó: un papa sucesor de Pedro, obispos sucesores de los apóstoles, sacramentos que dispensan gracia, y una doctrina que, aunque se profundiza en su comprensión, no cambia en su esencia. Esto no se explica por poder humano. Los imperios más poderosos de la historia han desaparecido. Babilonia, Roma, Bizancio, todos polvo. Las ideologías más fuertes han colapsado. El comunismo, el nazismo, ruinas. Pero la Iglesia permanece. Don Bosco lo dice con claridad: esta duración solo puede explicarse por la omnipotencia divina. Dios sostiene a su Iglesia porque Él la fundó. Si este recorrido te ayuda a ver con claridad por qué la fe católica es única, suscríbete y deja tu like ahora. Tu apoyo permite que sigamos ofreciendo contenido que fortalece la fe con verdad y con amor. Y si conoces a alguien que busca respuestas sobre la singularidad de la Iglesia, comparte este video. A veces, una palabra a tiempo cambia el rumbo de una vida. Sigamos profundizando en lo que hace única a la Iglesia católica, no por orgullo humano, sino por gratitud a Dios que la sostiene. Hay algo que ninguna otra religión puede mostrar con la misma claridad: la continuidad apostólica ininterrumpida. Desde San Pedro hasta el Papa actual, hay una línea de sucesión documentada, generación tras generación, que garantiza que lo que enseñamos hoy es lo mismo que enseñaron los apóstoles hace 2000 años. Ninguna otra comunidad cristiana puede afirmar esto con la misma certeza histórica. Y en cuanto a otras religiones, simplemente no tienen esta estructura porque nacieron siglos después de Cristo y sin conexión orgánica con Él. El Islam, por ejemplo, nace 6 siglos después de Cristo, en un contexto completamente distinto, sin sucesión apostólica, sin sacramentos que confieran gracia, sin una autoridad magisterial que garantice la unidad de doctrina. Y esto no es una crítica despectiva hacia los musulmanes, quienes merecen nuestro respeto como hermanos en humanidad. Es simplemente constatar un hecho histórico que tiene consecuencias teológicas profundas. Otra marca distintiva de la verdadera Iglesia es su santidad. No la santidad de todos sus miembros, porque somos pecadores, sino la santidad de su doctrina y de los frutos que produce cuando se vive con fidelidad. La Iglesia ha generado mártires que murieron perdonando, vírgenes que renunciaron al matrimonio por amor a Cristo, contemplativos que pasaron décadas en oración intercediendo por el mundo, misioneros que llevaron el Evangelio a lugares remotos sin espada ni interés político, hospitales, universidades, obras de caridad innumerables. Cuando miras la vida de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II, ves una coherencia moral que solo puede explicarse por la gracia divina actuando en ellos. El Islam también ha producido personas piadosas y generosas, y no lo negamos.
Pero la diferencia está en la doctrina que los sostiene y en los medios de gracia que los alimentan. La Iglesia ofrece sacramentos que confieren la gracia santificante, el bautismo que borra el pecado original, la Eucaristía donde Cristo se hace presente realmente, la confesión donde los pecados son perdonados, la confirmación que fortalece con el Espíritu Santo. Otras religiones ofrecen ritos, simbolismos, prácticas ascéticas, pero no sacramentos que confieran objetivamente la gracia. Esa es una diferencia que no podemos ignorar. Don Bosco insiste en que la Iglesia conquista no con violencia, sino con paciencia y caridad. Incluso los periodos oscuros de la historia donde hubo católicos que usaron la fuerza para imponer la fe, como en ciertas etapas de las Cruzadas o de la Inquisición, la Iglesia como institución nunca enseñó oficialmente que la fe debía imponerse por la espada. Esos fueron abusos de poder temporal, errores humanos que la misma Iglesia ha reconocido y pedido perdón por ellos. Pero la doctrina siempre fue clara: la fe es un acto libre, un don de Dios que el hombre acepta con su voluntad, no algo que se puede forzar. Cristo nunca obligó a nadie a seguirlo. Dijo: ven y sígueme, pero dejó libres a quienes preferían irse. Los apóstoles predicaron, pero no conquistaron territorios con ejércitos. Y cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, eso trajo ventajas políticas pero también riesgos de mundanización. La verdadera fuerza de la Iglesia no estuvo en los emperadores cristianos, sino en los monjes del desierto, en los mártires de las catacumbas, en los santos que vivieron radicalmente el Evangelio sin buscar poder terrenal. Esa es la Iglesia verdadera, la que perdura porque Dios la sostiene, no porque tenga ejércitos. Quiero detenerme aquí para hacer un señalamiento pastoral importante. Nada de lo que estamos diciendo debe interpretarse como odio o desprecio hacia los musulmanes. Si algún católico usa este contenido para justificar discriminación, violencia verbal o falta de caridad hacia personas de fe islámica, está actuando en contra del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostra Aetate, afirma con claridad que la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes, quienes adoran al Dios único, Creador del cielo y de la tierra, y que se esfuerzan por someterse de corazón a sus designios ocultos. La Iglesia reconoce que en el Islam hay elementos de verdad y de santidad, aunque no posean la plenitud de la revelación. Esto significa que podemos tener amistad con musulmanes, respetarlos en su búsqueda sincera de Dios, trabajar con ellos por el bien común, y al mismo tiempo sostener con firmeza que la fe católica es la única que posee la plenitud de los medios de salvación. No hay contradicción entre respetar a las personas y discernir la verdad de las doctrinas. De hecho, el verdadero amor exige que no callemos lo que creemos que salva, porque ocultar la verdad por miedo a ofender sería una forma de indiferencia disfrazada de tolerancia. Regresemos entonces al núcleo de nuestro mensaje. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y su Iglesia es el sacramento universal de salvación. Esto no significa que quien esté fuera de la Iglesia visible por ignorancia invencible esté automáticamente condenado. Dios puede salvar a quien busca la verdad con sinceridad y vive según su conciencia iluminada por la ley natural. Pero esa salvación, si ocurre, es siempre por los méritos de Cristo, no por méritos propios ni por otra religión. Y para quienes hemos conocido a Cristo y a su Iglesia, no hay excusa para buscar en otra parte lo que solo aquí se encuentra en plenitud. Buscar otra religión cuando ya conoces la verdadera sería como abandonar la casa del Padre para dormir en el camino. Por eso Don Bosco escribe con tanta urgencia: no hay conocimiento más importante que aquel que te instruye en tu propia religión, porque solo en ella está la plenitud de la verdad revelada. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a suscribirte ahora y a dejar tu like. No es vanidad, es misión. Cada clic empuja esta palabra hacia pantallas donde alguien busca respuestas con hambre sincera. Y si conoces a alguien que duda, que se siente confundido por el relativismo, comparte este video con delicadeza. A veces, una conversación honesta abre puertas que años de silencio mantuvieron cerradas. Llegamos ahora al punto donde la historia deja de ser solo información y se convierte en decisión. Porque todo lo que hemos recorrido juntos no es para llenar la cabeza de datos, sino para iluminar el corazón con verdad que transforma. Y la verdad siempre nos pone ante una encrucijada:
seguir como estábamos o dar un paso hacia adelante. Don Bosco, al final de su diálogo 13º, no deja a sus hijos con teorías abstractas. Les hace una pregunta directa, una pregunta que hoy te hago a ti. Elige, hijo mío, ¿qué reino vas a servir? No es una elección entre buenos y malos, es una elección entre la plenitud y lo incompleto, entre la luz total y las sombras mezcladas con destellos. Y esa elección, aunque parezca teórica, tiene consecuencias eternas, porque define el destino de tu alma y el rumbo de tu vida. Cristo nos dejó una enseñanza clarísima sobre esta elección. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. No dijo soy uno de los caminos, dijo soy el camino. No dijo tengo algo de verdad, dijo soy la verdad. No dijo ofrezco una forma de vida, dijo soy la vida. Esa exclusividad no es arrogancia divina, es misericordia infinita. Porque si hubiera muchos caminos igual de válidos, estaríamos perdidos en un laberinto de opciones sin certeza. Pero Dios nos ama tanto que nos dio un camino claro, visible, accesible a todos, y lo selló con su propia sangre para que nadie pudiera dudar de su autenticidad. Y luego fundó una iglesia, no una organización humana cualquiera, sino un cuerpo místico donde Él sigue presente en la Eucaristía, en los sacramentos, en la autoridad de los pastores que enseñan en su nombre. Esa iglesia es tu casa, tu madre, tu escuela, tu hospital espiritual. No la abandones por confusión ni por respeto humano mal entendido. Tal vez en este momento te estás preguntando, ¿pero qué pasa con las personas buenas que nunca conocieron a Cristo? ¿Están todas condenadas? Y la respuesta de la Iglesia es clara y consoladora. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nadie se condena por ignorancia invencible, por no haber tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Dios, que es justo y misericordioso, juzga a cada persona según la luz que recibió y la respuesta que dio a esa luz. Si alguien vivió con rectitud moral, buscó sinceramente la verdad, siguió su conciencia iluminada por la ley natural, Dios puede salvarle por caminos que solo Él conoce. Pero esa salvación, si ocurre, sigue siendo por los méritos de Cristo, no por méritos propios ni por otra religión. Cristo es el único Salvador, aunque algunos sean salvados sin conocerlo explícitamente. Ahora bien, para ti que estás escuchando esto, que has tenido acceso al Evangelio, que sabes quién es Cristo y que enseña su Iglesia, no hay excusa para buscar en otra parte. Buscar otro camino cuando ya conoces el verdadero sería rechazar un don inmerecido, y ese rechazo tiene consecuencias graves. Quiero ahora hablarte de algo que Don Bosco subraya con fuerza, la diferencia entre el cielo que promete el Evangelio y el cielo que prometen otras religiones. El Islam, por ejemplo, describe el paraíso en términos de placeres materiales, jardines con ríos, frutas exquisitas, compañía de hombres y mujeres hermosas, banquetes eternos. No estoy caricaturizando, esto está en el Corán. Y para muchos, especialmente en culturas donde la privación material era grande, esta promesa resultaba atractiva. Pero Cristo nos ofrece algo infinitamente superior, la visión beatífica de Dios. Ver a Dios cara a cara, conocerle como Él nos conoce, amar sin límite, sin cansancio, sin sombra de egoísmo. Ese es el cielo cristiano, y es algo que ninguna imaginación humana puede inventar, porque supera toda experiencia terrena. El placer sensual, por intenso que sea, se agota, se vuelve rutinario, termina aburriendo. Pero la contemplación de Dios es inagotable, siempre nueva, siempre sorprendente, porque Dios es infinito. Esa es la diferencia entre un paraíso pensado por el hombre y un cielo revelado por Dios. Ahora bien, todo esto tiene una consecuencia práctica en tu vida diaria. Si realmente crees que la Iglesia Católica posee la plenitud de la verdad, entonces tu modo de vivir debe reflejarlo. No basta con ir a misa el domingo y vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. La fe católica no es un seguro de vida que contratas por si acaso, es una relación viva con Cristo que transforma todo: tu trabajo, tu familia, tus amistades, tu uso del dinero, tu manera de hablar, tu vida moral. Y parte de esa transformación es el amor a la verdad y el deseo de compartirla con quienes la desconocen.
No se trata de imponer, sino de proponer. No se trata de discutir para ganar, sino de dialogar para iluminar. Si tienes amigos musulmanes, budistas, ateos, no los rechaces, ámalos sinceramente. Pero tampoco finjas que todas las creencias son iguales por miedo a ofenderlos. El verdadero amor no oculta la verdad, la comparte con respeto y con paciencia, sabiendo que solo Dios convierte los corazones. Quisiera también hablar de algo que muchos católicos olvidan, la importancia de formarse bien en la fe. Don Bosco escribió su libro precisamente porque veía que muchos católicos vivían en la ignorancia de su propia religión, y por eso caían fácilmente en confusiones. Hoy pasa lo mismo. Hay católicos que no saben explicar por qué creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no entienden la diferencia entre un sacramento y un rito simbólico, que desconocen la historia de la Iglesia, que nunca leyeron completo el catecismo. Y esa ignorancia los deja vulnerables ante cualquier argumento superficial. Si quieres defender tu fe, empieza por conocerla. Lee el catecismo, estudia las encíclicas, acércate a buenos libros de teología accesible, escucha a maestros sólidos. No te conformes con una fe de segunda mano, hazla tuya con convicción propia. Y cuando alguien te pregunte por qué eres católico, no responda solo porque me criaron así, responde porque la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la que posee la plenitud de los medios de salvación y la que me ha dado la paz que el mundo no puede dar. Antes de pasar al cierre final, quiero pedirte algo con el corazón. Si este contenido te está ayudando a ver con claridad, si sientes que necesitas profundizar más en tu fe, suscríbete ahora y activa la campanita. No es un favor para nosotros, es un compromiso contigo mismo de seguir creciendo en la verdad. Y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que buscan respuestas. Cada clic tuyo es un acto de caridad digital que puede cambiar una vida. Y si conoces a alguien confundido o tentado por el relativismo, comparte este video con humildad, como quien quiere compartir un tesoro. Hemos llegado al final de este camino, pero el verdadero camino apenas comienza. Lo que escuchaste hoy no es ataque, es defensa amorosa de la verdad que salva, Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Esa exclusividad nace de la revelación divina confirmada con milagros, profecías cumplidas y una iglesia que ha sobrevivido 2000 años sin romperse. Dios la sostiene porque Él la fundó. San Juan Bosco nos dejó este legado. No hay conocimiento más importante para un católico que aquel que le instruye en su propia religión. Solo la verdad revelada por Dios salva, y esa verdad está completa en la Iglesia Católica. Las demás religiones, aunque contengan elementos de verdad, no poseen la plenitud. Esto no es arrogancia, es gratitud. El verdadero amor no oculta la verdad, la comparte con delicadeza y claridad. Todo esto te pone ante una decisión personal. Nadie puede creer por ti. Debes decidir si vivirás tu fe con convicción o la dejarás languidecer en tibieza. Esa decisión se verifica en actos. Fórmate mejor, lee el catecismo, estudia las encíclicas, acércate a maestros sólidos. Vive los sacramentos con hambre. La Eucaristía es Cristo realmente presente, la confesión es perdón objetivo. Comparte tu fe con quienes te rodean, no con superioridad sino con humildad, mediante testimonio coherente, que vean en ti la paz, alegría y caridad que solo Cristo da. Recordemos, nada de lo dicho debe justificar odio o discriminación. Los musulmanes, budistas, hindúes, ateos, todos son hermanos en humanidad, dignos de respeto. Podemos discernir la verdad de las doctrinas con caridad hacia las personas. El Concilio Vaticano II lo expresó, la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes y reconoce su búsqueda sincera de Dios. Al mismo tiempo, sostiene que solo en Cristo está la plenitud y la Iglesia Católica es el medio ordinario de salvación. No hay contradicción entre respetar personas y defender verdad. Quiero regalarte una oración breve para mantenerte firme y para interceder por quienes aún no conocen la plenitud. Repite: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí. Gracias por haberme llamado a tu iglesia, donde está la plenitud de la verdad.
Dame humildad para aprender, valentía para compartir y caridad para amar a todos. Ilumina a quienes buscan la verdad con sinceridad. Que tu iglesia permanezca fiel hasta el fin. Amén. Si este video te ayudó, suscríbete y activa la campanita. No es vanidad, es sostener esta misión para que llegue a quienes necesitan certezas. Deja tu like y comparte con delicadeza. Déjanos en comentarios una palabra que resuma lo que significó: verdad, claridad, gratitud. Esas palabras animan y crean comunidad que se sostiene mutuamente. Recuerda, Cristo no te dejó huérfano. Te dejó una iglesia visible con pastores, sacramentos, doctrina clara y 2000 años de historia. Esa iglesia es tu madre, maestra, guía. No la abandones. Si te sientes débil, acude a la Eucaristía, al confesionario, reza el rosario. Esos medios de gracia nunca fallan. La fe católica no es teoría, es relación viva con Cristo que se nutre de sacramentos, oración y testimonio coherente. Que Cristo te bendiga y te guarde. Que su paz habite en tu corazón. Que su verdad ilumine tu mente y voluntad. Que su iglesia permanezca en ti como luz y hogar. Porque solo la verdad hace libre al corazón, y esa verdad tiene nombre: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.